Vamos a meditar en un tema que he titulado Nuestra sublime motivación. Nuestra sublime motivación. La palabra sublime significa algo que es extraordinariamente bello y produce gran emoción. Eso es algo sublime, algo que es demasiadamente bello y produce gran emoción. Recuerdo una vez, un hermano me escribió las siguientes palabras. Le quería pedir un consejo, porque muchas veces siento la falta de motivación para seguir adelante. Es cierto que Dios busca motivarnos a través de otros cristianos. Por ejemplo, la congregación es una herramienta de motivación que Dios ha establecido. Pero los hombres nos pueden decir muchísimas cosas. Pero si al final esa motivación no es causada por Jesucristo, entonces la motivación que nos dieron no cumplió el propósito verdadero. Porque no hay motivación más grande que Jesucristo. Los hombres podemos dar consejos a otros hombres y le podemos decir cantidad de palabras, cantidad de cosas para que se sientan bien, para que quieran seguir echándole ganas. Pero si dentro de eso no está Cristo, no está Jesucristo, no está Jesús de Nazaret, entonces no será la motivación correcta, porque no hay motivación más grande que Jesucristo. Si en verdad queremos seguir adelante en nuestro deseo de ir al cielo, y en base a eso es que quiero que podamos meditar en esa sublime motivación que solamente es Jesucristo. Y en toda la historia de la iglesia, de los hombres que buscaron al Señor, Él está siempre como el centro de todo lo que sostiene sus vidas. Por ejemplo, una de las cosas que representa una sublime motivación para nosotros en cuanto a Jesucristo es ver lo que Él hizo por nosotros. Arrancando por allí. Cada vez que nosotros necesitemos fuerzas, necesitemos verdaderas ganas para seguir adelante en la vida, cabe y es necesario recordar lo que Él hizo por nosotros. Eso se conoce como el gran plan de redención. Es decir, algo que Dios planeó, algo magnífico que Dios planeó para rescatar a los hombres. El apóstol Pablo nos recuerda, el apóstol Pedro nos recuerda ese gran plan que Dios tuvo en mente hacer. Dice la escritura en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados. Ahí está. Cuando hablamos de redención, cuando usted escuche la palabra redención, es eso, un rescate que Dios hace en la vida del pecador. Un rescate de las tinieblas a la luz de Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahí está el precio del rescate de los pecadores. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, vemos cómo el apóstol Pedro, a estos cristianos les quiere recordar cómo ellos fueron rescatados y con qué fueron rescatados. Entonces, como cristianos, debemos siempre estar recordando con qué Dios nos ha rescatado,
con la sangre preciosa de Cristo, pero no termina allí. Ya destinado, ya ese cordero dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cuando decidió Dios que Jesucristo iba a dar su vida por amor a los pecadores, eso no fue algo que ocurrió aquí en la tierra. Fue algo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. En ese es un plan, gran plan de redención. A Dios no lo tomó por sorpresa, nada, porque Él ya todo lo tenía planeado. Nadie le dio un consejo a Dios. Nadie le dijo a Dios, bueno, Dios, tú vas a crear estos hombres con libre albedrío, pero si estos hombres no deciden obedecer de buenas a primera tu plan, sino que pecan contra ti, ¿qué vas a hacer? Bueno, Dios ya lo tenía todo planeado. Nadie le dio ese consejo. Dios, haz esto para cuando ellos pequen. Él ya lo tenía establecido. Desde antes de la fundación del mundo, antes de que Dios dijera, sea la luz, ya Cristo estaba preparado para salvar a los pecadores. Maravilloso Dios. Y la razón de eso es por amor de vosotros. En la carta a los Efesios capítulo 1 versículo 3 al 7, Pablo bendice a Dios con lo siguiente. Es decir, alaba a Dios con las siguientes palabras. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no que nos bendecirá, que nos bendijo, le está hablando a los cristianos, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, por causa de Cristo. Nos bendijo por causa de Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios escogió que en Cristo, en Él, hombres iban a ser santos y sin mancha delante de Él, como dice allí. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cómo lo hizo? En amor, dice allí. En amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todo fue por un entrañable amor que Él que tuvo desde antes para con los hombres que se iban a rebelar contra Él. Fácil sería amar a hombres fieles, pero Dios aquí destinó un plan para hombres infieles, que eran infieles, que ese plan les iba a llegar a su vida como hombres infieles, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? En quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Él Dios nos hace aceptos. Nos acepta en Él. Y eso lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Pero en el amado encontramos algo bien interesante. Y es el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En el amado los hombres tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí está la gran bendición del Señor, en ese plan inmenso. Entonces, cuando necesitemos motivación para seguir el camino de la fe, cabe recordar que en Él, en Cristo, en el amado tenemos la redención, el rescate por su sangre, por su sacrificio. ¿Qué significa eso? El perdón de pecados. El perdón de pecados. Es decir, que fuera del amado
Si desistimos seguir al amado, pues no tenemos perdón de pecados, porque el perdón de pecado está en el amado, en Él, en Jesucristo. Y ese plan, Dios lo estuvo revelando durante el tiempo de los profetas, como dice Isaías capítulo 53, versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Versículo 4. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Versículo 5. Pero Él, el amado fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. A través de aquí, de estas palabras, Dios está manifestando que la redención tenía un pago. La redención iba a costar algo a uno, al amado. Le iba a costar algo. Algo que le iba a causar mucho dolor. Eso es la redención. Cuando pensamos nosotros en desistir, en apartarnos del camino de Dios, ¿es bajo qué? ¿Bajo qué esperanza? ¿Bajo qué propósito? Si nadie en este mundo ha demostrado tanto amor como vemos aquí revelado el amor del amado. Dice el versículo 6, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, a pesar de que Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que esto iba a suceder, destinó al amado para esto. El Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Increíble. Versículo 7. Fue oprimido y tratado con crueldad. Y nosotros ya sabemos que esto sucedió así. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. ¿Quién? El amado. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, es decir, sin hijos, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Como a los 33 años fue que murió. Pero lo hicieron de muerte por la rebelión de mi pueblo, como lo profetizó Caifás. Caifás dijo que conviene que un hombre muera por todo el pueblo. Esto no lo dijo por sí mismo, sino profetizando que Cristo iba a dar su vida por todo el pueblo. Dios usando a un impío como Caifás, pero como era el sumo sacerdote, usó la boca de ese hombre que uno iba a dar su vida por todo el pueblo. Versículo 9. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. ¿Y quién de los hombres puede decir que no ha engañado a nadie? Bueno, de él se dice que no. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico, José de Arimatea. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Cuando hablamos del gran plan de Dios, ahí está. No fue un accidente la muerte de Cristo. Formaba parte del buen, y lo dice, buen plan del Señor. Que Él sufriera, aplastarlo y causarle dolor. Los dolores de Cristo fue algo planificado por Dios. No fue un accidente. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, wow,
tendrá muchos descendientes. ¿Quiénes? Los cristianos. Los cristianos son los descendientes del Cristo, del gran plan de Dios. Somos los descendientes de ese Jesucristo. No tuvo hijos. Él no tuvo hijos físicamente, pero nos tiene a nosotros. Somos su descendencia. Si de verdad hemos hecho parte de ese plan del Señor. Hemos sido lavados con su sangre preciosa. Y dice, disfrutará de una larga vida y en sus manos, vuelve e insiste, el buen plan del Señor prosperará. No nos escandalicemos por los padecimientos de Cristo, como dijo aquella mujer, como que qué pesar con Él. Y Él le dijo antes, qué pesar con ustedes. ¿Ve? Ay, no, que pobrecito. No, pobrecito nosotros. Si no lo aceptamos. Si no aceptamos su sacrificio por nuestros pecados. Como el buen plan del Señor. Ese es el gran plan de redención. Dice el Señor, prosperará. Y de verdad prosperó. Porque la primera vez que comenzó ese plan a dar sus frutos, dio una cosecha como de 3,000 hombres que fueron redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Versículo 11 dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, el amado, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Sí, mientras estaba sufriendo, le dolió, pero cuando resucitó de los muertos y miró hacia atrás, quedó satisfecho, porque cumplió con el gran plan de Dios. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo, el amado Jesucristo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. El amado. Versículo 12. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. El amado, el Señor Jesucristo. Si nosotros algún día fuimos parte de ese gran plan de redención y queremos volver atrás, recordar esto es lo que necesitamos para volver a engancharnos con el Señor. Si esto no nos vuelve a enganchar, ¿qué más? ¿Qué más un hermano le puede decir a usted? ¿Qué otro consejo, qué sabiduría humana hay que podamos recibir de los hombres para seguir adelante en el camino del Señor? Este es el plan de amor perfecto para los hombres imperfectos, como lo enseña Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice Dios amó al mundo, no pensemos que se refiere a la creación inanimada, a los árboles, a los mares, a la tierra, a los cielos. No, al mundo es a los hombres perdidos del mundo. Dios amó al mundo. ¿Y qué hizo? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Con qué propósito? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese mundo que Dios amó está lleno de perdidos. Por eso Él no quiere que se pierdan. Y envió a su Hijo a ese mundo lleno de tinieblas, como lo declara Juan. Él era la luz de los hombres. Sigue diciendo la palabra en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo, ¿qué está diciendo? Cuando yo todavía era un pecador, Cristo murió por mí.
Cristo no esperó hasta que algún día Pablo cambiara, hasta que algún día Pablo se volviera obediente a Dios para morir por él. ¿Por qué? Porque una vez que pecamos, ya necesitamos un redentor. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, el amado. Entonces, mientras Él ha mostrado este amor, la Escritura nos revela que el pecado nos muestra esto. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Nuestra sublime motivación aquí está. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si el versículo terminara hasta vida eterna, cualquier camino nos serviría. El camino de Mahoma, el camino de Buda, cualquier camino religioso nos serviría. Pero hay un solo camino para la vida eterna. ¿Cuál es ese camino? El camino de Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el regalo de Dios de vida eterna es en el amado, en Jesucristo, por causa de su sangre preciosa que derramó por nosotros. Entonces, esto es lo que Él hizo por nosotros. Ahora, eso hace que Él motive algunas cosas en nosotros. O sea, al yo recibir ese amor, al yo recibir esa verdad de Dios, Él hace que yo responda. Por eso es que la Escritura dice que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Pero cómo? A través del Evangelio. ¿Sí? Ese versículo no enseña que de una manera mística, de buena primera nos va a gustar buscar a Dios, sino que a través del Evangelio Él pone en nosotros el querer como el hacer. Porque el Evangelio busca motivar en nosotros el deseo de responder a Dios en amor. En amor. Por ejemplo, un sincero arrepentimiento. Un sincero arrepentimiento no es posible sin Jesucristo. Lo dice la Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 36. Pedro, hablando el Evangelio, hablando acerca de Jesús, les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está el Evangelio revelado para los hombres. La crucifixión del que es el Señor y el Rey. Y mire lo que motivó eso. El versículo 37 dice: al oír esto, ¿al oír qué cosa? Acerca del amado, del que entregó la vida por los pecadores. Ellos profundamente se conmovieron. Como dice allí, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Se motivaron a decir: bueno, señores, no me puedo quedar así. Creo en Él. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para servirle al Señor, al Rey? ¿Qué puedo hacer para estar con el Rey? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahí está la bendición del amado. Ya la redención por su sangre, el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el versículo 41 nos enseña que estos hombres hicieron la obra, obedecieron al llamado. Dice el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Pero había más gente. Pero el evangelio llegó a motivar a como 3,000 personas. El amado los llegó a motivar. Los llevó a no conformarse con la religión que habían recibido. A no sentir temor de qué dirían mis compatriotas, sino que ellos decidieron seguir al amado desde este momento. Y es así como Él sigue motivando a muchos hombres a responder a un verdadero arrepentimiento. Y aun cuando ya son cristianos, también los motiva con las siguientes palabras. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, ahí está la motivación. Él es fiel y justo. ¿Qué va a motivar al hombre a arrepentirse, a confesar sus pecados delante de Dios? ¿Qué nos va a motivar después de ser cristianos a reconocer que pecamos, Señor, en contra de ti? Te fallamos. ¿Qué nos va a motivar? El creer de corazón que Él tiene el poder para perdonarnos. Dice que Él es fiel y justo. Ahí está. Pero entre tanto dudemos de su capacidad, dudemos de su amor, dudemos de su bondad, de su fidelidad y justicia, entonces no vamos a proceder a un verdadero arrepentimiento. Él nos motiva a responder ante Él sin importar las dificultades de la vida, porque es claro que hay dificultades en la vida, pero Él nos motiva a responder ante Él, a seguirle sin importar esas cosas. Romanos capítulo 8, versículo 35 dice, en forma de pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y Pablo va a comenzar a enumerar ciertas cosas que alguno podría decir, no, quizás esto, quizás lo otro. Y si a mí me pasara esto, quizás yo me pudiera separar del amor de Cristo. Pero entender el amor de Cristo lleva al hombre a una fe tan grande, hermanos y amigos, que no hay poder de este mundo que a ese hombre convencido lo pueda separar del amor de Dios. Y pregunta Pablo, tribulación, angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada. Y ojo, muchas veces de lo que más tememos que nos pueda separar de Dios es por donde vamos a ser probados. Si usted cree que su fe le va a llegar hasta que pase por una tribulación, va a pasar tribulación. Si usted cree que su fe le va a llegar hasta un momento que sienta angustiado, va a sufrir angustia. Si su fe va a llegar hasta alguna de estas cosas, entonces espere la que les van a llegar. Si pensamos de que no, si yo de pronto padezco hambre, no tengo que comer, quizás esto me aleje de Dios, eso le va a venir. Esa prueba le va a venir para ver si realmente ha creído en el amor de Cristo. Hay otras cosas, dice el apóstol Pablo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice el apóstol, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tribulación, angustia, hambre, espada, persecución, de todas esas cosas somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Él es la motivación para nosotros poder vencer esas circunstancias. Si Él no nos está motivando, no vamos a pasar la prueba de esas circunstancias de la vida, hermanos. Sigue diciendo el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro. Entender a este hombre nos ayuda a ver lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos. Estoy seguro que ni la muerte, estas son las otras cosas, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Preguntemos entonces, ¿por qué cristianos se apartan de la fe? Ya tenemos la respuesta. Dejó el amor de Cristo de motivarles. Dejó de motivarles el amor de Cristo. Quizás comenzaron a llenar su corazón de otras cosas. Es que si yo tuviera esto, es que si yo tuviera aquello, es que si yo viviera en tal lugar, es que si mi vida fuera diferente, es que si no estuviera enfermo, es que si no, y bueno, y ahí, etcétera, etcétera. Quizás pudiese seguir adelante. Dejó de motivarlos el amor de Cristo. Cuando nos deja de motivar el amor de Cristo, somos presa perfecta para las tinieblas. Las tinieblas dicen, así te quería tener. Así te quería coger, ovejita. Pero, hermanos, gracias a Dios podemos aprender del amor del Señor. Y cada día motivarnos para que nada de este mundo nos separe del amor de Cristo. Y por eso digo que estas palabras hay que clavarlas en nuestro corazón, porque Pablo lo dice como algo muy seguro para nosotros, que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Estamos viendo algunas cosas, ¿cierto? Otra es que Él nos motiva a responder ante Él sin importar las ofensas de otros. Por ejemplo, dice la Escritura en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pero ya, parece que hasta allí este texto es digno de ser cuestionado. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que sufrir haciendo lo bueno? No tiene sentido. Hasta aquí el texto es digno de cuestionarlo. Es digno de yo reprocharle a Dios. No, hiciste algo equivocado. No puede ser así. Esto es injusto. Pero el Señor dice en el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. ¿Quiénes? Los cristianos, los redimidos. Porque ahí está la base de la motivación. Porque, subraye, porque también Cristo, el amado, padeció por nosotros, pecadores, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Lo único que puede motivar a una persona para soportar los agravios de otro y seguir haciendo lo bueno en medio de eso es considerar al amado, al que nos amó primero, y seguir, ¿qué cosa? Sus pisadas. Y Pedro va a comenzar a describir algunas de las cosas que sucedió con él, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él es el único que nos puede motivar en esos momentos.
que estamos pasando por esos momentos, en el cual estamos haciendo todo nuestro esfuerzo por hacer las cosas bien, y en vez de recibir una justa retribución, estamos recibiendo una mala retribución. ¿Qué nos va a motivar a seguir haciendo lo bueno, a persistir en lo bueno? Él, el amado hermanos, solo Él, el amado. Nos motiva a ser fieles en todos sus mandamientos, porque Él quiere que entendamos que Él es el Rey. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo a los apóstoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad tengo yo en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No termina allí el asunto, sino que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros somos bautizados porque hemos recibido el mandamiento del Señor. Hemos recibido de que Él nos manda que le obedezcamos. Y asimismo, después de ser bautizados, ¿qué nos va a motivar a seguir guardando todo lo que Él mandó? Que lo que estamos haciendo, no lo estamos haciendo por condición de hombre. No lo estamos haciendo porque vino de la mente de los apóstoles, porque los apóstoles eran hombres como nosotros, sino porque venían esos mandamientos de parte del Señor. Por lo cual, nosotros somos motivados con saber de que si perseveramos en su doctrina, vamos a estar con Él. Como lo dice 2 de Juan 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero fijémonos, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, queremos estar con el amado. Eso nos motiva a cuidar de su doctrina y a querer perseverar en esa doctrina. Una última cosa que nos motiva el amado es que nos motiva el deseo de un día, hermanos, un día gozar de sus más ricas y eternas bendiciones en el cielo. Allá en el cielo. Él motiva esas cosas en nosotros. Tiene muchos textos para motivar eso en nosotros. Uno de ellos es 1 de Juan capítulo 3 versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No nos preocupemos porque aunque tengamos mucho tiempo siguiendo a Cristo, como que no se ha manifestado algo diferente en nosotros. Aparte de las obras de Dios, de los frutos o del fruto del Espíritu Santo. Porque la verdadera manifestación y transformación de nuestras vidas, de este cuerpo, vendrá cuando nos encontremos con Él. Porque la Escritura dice que seremos semejantes a Él. Y le veremos como Él es. A veces uno cuando lee el Nuevo Testamento, o me pasa a mí, yo digo: wow, qué interesante sería haber conocido al Señor en persona. Sería algo muy interesante cómo yo reaccionaría ante sus enseñanzas presencialmente. Pero Él dice: tranquilos, ustedes me van a ver. Ustedes me van a ver tal como yo soy. Ahora, no necesitamos esperar verle tal como Él es para conocerle en su forma de ser, sino que le veremos tal como Él es en presencia. Pero en su forma de ser ya lo empezamos a conocer desde el Nuevo Testamento.
Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué motivó a Pablo a guardar la fe? Lo que él había prometido. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. La corona de justicia, la cual, dice Pablo, me dará el Señor, juez justo, en aquel día. En aquel día. Eso será la gloria. Eso será las moradas celestiales. Y dice Pablo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, los que le esperamos a Él. Esto es para seguir adelante. Entonces, si no es Jesucristo nuestra sublime motivación, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué cosa nos va a motivar a seguir adelante? Y concluye el Señor con estas palabras en Juan capítulo 6, versículos 67 y 68. Después ya de haberle dicho a sus discípulos cómo son las cosas con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, viendo que muchos de sus discípulos volvieron atrás, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quieren dejarme también ustedes como los otros? ¿Se quieren apartar de mí? O sea, el Señor estaba dispuesto a quedarse solo, porque esto es para aquellos que realmente lo quieran, realmente se enamoren del amado por lo que Él hizo por ellos. Y responde el apóstol Pedro. Simón Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Gloria a Dios. Que siempre nuestra motivación sublime sea Él, el amado, hermanos. Dios les bendiga.